Buenos días a todos. Hoy es sábado, día 15 de abril. Estamos en la semana de la octava de Pascua, por tanto, sábado de la octava de la Pascua. Cristo resucitado vive entre nosotros. Y como todos los sábados, dedicados especialmente a la Virgen Santísima. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, etc. Damos gracias a la Virgen por su testimonio de fe entera, por su fidelidad, por su esperanza, porque es para nosotros, sobre todo y siempre, nuestra Madre. Ella nos acompaña también, especialmente en este tiempo de la Pascua, con la alegría y con tantas fiestas que se celebran en honor de la Virgen Santísima. El Evangelio de hoy es Marcos 16, 9 al 15. En realidad es un resumen, una conclusión, un resumen del conjunto de las apariciones relatadas por los otros tres evangelistas y que hemos leído a lo largo de esta semana de la octava. Dice el texto: resucitado Jesús la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue quien lo anunció a los que habían sido sus compañeros y que estaban sumidos en la tristeza y en el llanto. El autor subraya que la pecadora, María Magdalena, era ahora la favorecida. En casa de Simón el fariseo, Jesús ya lo había dejado entrever. Aquel a quien se le perdona poco es que poco ama. Así, el pecado puede llegar a ser el inicio de una gran aventura espiritual. Ella amó mucho, fue perdonada, ¿no? Feliz falta que nos mereció tal Redentor, feliz culpa, cantábamos en la liturgia de la noche de la vigilia pascual, a propósito del pecado de Adán. Esto puede ser también verdad de nuestras faltas. Pero ellos, oyendo que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. En realidad el testimonio de una mujer en aquel tiempo, de una mujer o de un niño, no valía nada. El autor subraya la incredulidad de los 11, y aquí una insistencia que jamás será del todo explorada. Eran 12 discípulos. Abandonaron a su maestro, lo negaron. Uno de ellos lo traicionó y se ahorcó. Después de su muerte todos quedaron desanimados y entristecidos se dirigían a sus respectivas casas. Al poco tiempo se les encuentra formando una comunidad ferviente que proclama con valentía en Jerusalén e incluso delante del Sanedrín, que lo condenó, que Jesús vive. Evidentemente no han exagerado. Necesariamente algo ha de haber pasado. Continúa el texto diciendo: después de esto se mostró en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y se dirigían al campo. Estos, vueltos, dieron la noticia a los demás. Ni aun a estos creyeron. Decididamente eran duros de mollera, que decimos, ¿no? Nosotros no seríamos mejores, seguramente. Al fin se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y su terquedad, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado. Feliz duda que nos proporciona una mayor certeza. No se trata de personas ingenuas o de iluminados, sino de gentes concretas, de inteligencia roma. Ayúdanos, Señor, en nuestras búsquedas y en nuestras dudas, a conservar en nosotros una disponibilidad, una abertura, un resquicio al menos, ¿no? Un rescoldo. Los evangelistas no nos dejan saciar nuestra curiosidad cuando sentimos la tentación de hacerles preguntas indiscretas. ¿Cómo se realizó la resurrección? ¿Qué fue de su cadáver? ¿Qué es un cuerpo resucitado? Solamente nos han dicho
lo que ellos han visto, modestia admirable de los apóstoles, que no hacen sino balbucear ese algo que sucedió y que les constriñe a cambiar de opinión, como humildemente reconocen. Después, y aquí está la única palabra en todo este resumen propia de Jesús, después les dijo: id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda criatura. El envío a la misión. Hay que dar crédito a las maravillas de Dios, mientras esperamos verlas con toda claridad al final. En fin, que la resurrección es también para nosotros, hoy y aquí. ¿Cómo vivimos esa experiencia? ¿Cómo la compartimos? El mensaje de la resurrección se nos comunica para que lo compartamos con otros. Como María Magdalena, los 2 de Emaús, los 11 y muchas otras personas formamos parte de esa larga cadena de testigos alcanzados por la gracia del Evangelio. Conviene no olvidar que este anuncio se apoya en mediaciones frágiles. La palabra de una mujer, sin valor legal en su época, el testimonio de 2 hombres decepcionados que van de vuelta, los de Emaús, la acogida difícil de unos apóstoles a quienes Jesús les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Ahí radica nuestra esperanza, en que Dios, a pesar de todo y siempre, cuenta con nosotros. No con el ideal que quisiéramos alcanzar, sino con lo que de verdad somos, con nuestra miseria, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. También con nuestra mediocridad somos llamados a anunciar el Evangelio a toda la creación y en todo lugar. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Damián de Molokai, conocido también como Padre Damián, cuyo nombre de nacimiento fue José de Beuster. Nació en Tremeló, Reino de Bélgica, el 3 de enero de 1840 y muere en Molokai, en Hawái, el 15 de abril de 1889. Fue un misionero católico belga de la Congregación de los Sagrados Corazones, que dedicó su vida al cuidado de los leprosos en la isla de Molokai. Para los católicos, el Padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos marginados, incluyendo también a los enfermos de SIDA y del estado de Hawái. El Día del Padre Damián es celebrado cada año el 15 de abril en Hawái. El día de fiesta en conmemoración del Padre Damián en la Iglesia Católica se realiza en este día. Fue beatificado en 1995 y canonizado el 11 de octubre del 2009. El 1 de diciembre del 2005 el Padre Damián fue elegido el belga más grande de todos los tiempos en una encuesta realizada por la emisora de televisión Canvas y el periódico The Standard. Era hijo de un matrimonio de granjeros, estudió en un colegio católico, posteriormente ingresó como novicio en la Congregación de los Sagrados Corazones, siguiendo los pasos de su hermano Augusto, quien adoptó en la congregación el nombre de Pánfilo. José comenzó su noviciado en Lovaina con el nombre de Damián el 2 de febrero de 1859. En 1863 su hermano Augusto, quien había sido destinado a la misión en las islas Hawái, fue afectado por el tifus, lo que le imposibilitó viajar. Damián obtuvo el permiso del superior general de París para reemplazarlo. En noviembre de 1863, Damián partió de Bremen, Alemania, en el buque Relbud, con destino al archipiélago de Hawái, en el Océano Pacífico. El 19 de marzo, día de San José, de 1864, llegó al puerto de Honolulu, en el interior de la ciudad, como misionero. Allí Damián fue ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1864
en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Paz, una iglesia establecida por su orden religiosa. Trabajó varias parroquias en la isla en una época en que el reino sufría una crisis sanitarias. Los nativos hawaianos se vieron afectados por enfermedades que inadvertidamente introdujeron los comerciantes estadounidenses y europeos y los inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones. Miles murieron por la gripe y la sífilis y por otras enfermedades que nunca antes habían afectado a los hawaianos. Esto incluyó la plaga de la lepra. Los enfermos de lepra fueron realmente recluidos en la isla de Molokai, donde llegó precisamente San Damián, ¿no? Y prestó allí pues toda su atención y toda su entereza en servirlos, organizando con ellos pues desde juegos para su entretenimiento hasta construcción de casas, incluso plantaciones, ¿no? Y escribió el padre Damián a todos los países, a Estados Unidos, a Alemania, a Europa, incluso protestantes, y consiguió pues que fuera ayudado, ¿no? Recibió pues comida, medicina, ropa, suministros. Se cree que el padre Damián nunca se colgó la medalla que le otorgaron, aunque fue puesta a su derecha en su lecho de muerte, la medalla de tener el honor de ser caballero comandante de la Real Orden de Kalawao, en Hawái. En diciembre de 1884, mientras preparaba su baño, Damián observó que se había causado serias heridas en la piel al introducir sus pies en agua hirviendo, pero había sido incapaz de sentir el calor. De esta manera se dio cuenta de que se había contagiado de la lepra. A pesar del descubrimiento, los residentes señalan que el padre trabajó incansablemente construyendo cuantas casas pudo y planificando la continuación del programa que había creado para cuando él se hubiera ido. Su muerte llegó 5 años después, en 1889, con 49 años de edad. Sus restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica y reposan en la iglesia de la congregación en Lovaina. La canonización, refiriéndose al santo apóstol de los leprosos, el Papa Benedicto XVI, que le canonizó, recordó en flamenco a este misionero que culminó su apostolado en la caridad en la isla hawaiana de Molokai. Luego en francés señaló que esta canonización coincidía con el 20º aniversario de otro santo belga, el hermano Mutien Magui. Siguiendo a San Pablo, dijo en la homilía Benedicto XVI, siguiendo a San Pablo, San Damián nos impulsa a elegir las buenas batallas, no aquellas que llevan a la división, sino las que unen. Nos invita a abrir los ojos sobre las lepras que aún hoy desfiguran a la humanidad de nuestros hermanos y que apelan más que a nuestra generosidad, a la caridad de nuestra presencia de servicio. Pues damos gracias a Dios por la vida y el elocuente y eficaz testimonio del padre Damián, de San Damián de Molokai. Os bendigo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua, Pascua de Resurrección. Os quiero.